Muy buenas a todos, esta es la segunda clase de estructuras condicionales y hoy vamos a ver cómo se utiliza la estructura switch o para qué sirve, en qué casos se utiliza. Pero bueno, antes de empezar directamente con la estructura switch vamos a poner un ejemplo malo o un ejemplo que no habría que seguir, que no habría que hacer, para que veáis cuál es la alternativa de usar una estructura switch, es decir, por qué se utiliza una estructura switch y no de otra forma, ¿vale? Vamos a empezar con un ejemplo fácil y es que le vamos a pedir al usuario un número del 1 al 5. Bien, entonces enseñamos por pantalla, introduce un número del 1 al 5. Bien, voy a ir poniendo saltos de línea. Esto acordaros que representa salto de línea. Cada vez que ponemos contrabarra n, lo que hacemos es saltar de una línea a la siguiente. No hace falta escribirlo, pero a mí siempre me gusta porque luego vemos el ejemplo más claro. Y ahora que le hemos dicho que escriba el número, vamos a guardarlo en una variable, ¿vale? Vamos a decir que sea de número entero, por ejemplo, y vamos a llamarle número, que la tengo que declarar, por cierto, casi se me olvida. Int número, vale. Ahora, en esta variable de aquí el usuario va a meter un número del 1 al 5. Y para ver qué cosas pueden salirnos en función del número que meta, pues vamos a decirle qué número ha introducido. Es decir, if número es igual a 1, esto querría decir que el usuario ha introducido el número 1, vamos a decirle printf el número introducido es el número 1. Vale, veis que es muy absurdo el ejemplo, pero lo que me importa aquí no es la complejidad del ejemplo, sino que entendáis para qué se utiliza esta estructura switch, ¿vale? Todavía no hemos llegado a la estructura switch, ahora estoy todavía con el ejemplo malo, vamos a decir. Bien, vamos a recordar, escribimos dos iguales, porque si escribiésemos solo un símbolo de igual, lo que estaríamos haciendo sería meter el número 1 en nuestra variable número. Con dos iguales estamos comprobando si el valor de nuestra variable número es igual a esto de aquí, que es el número 1. Ahora, pues eso es lo que hemos hecho para el número 1. Nos queda todavía con el resto de números hasta el 5, ¿vale? Aquí con el número 2, vamos, que podemos hacer un copia-pega aquí para ahorrarnos tiempo. Con el número 3 tenemos lo mismo. Con el número 4, bien. Y con el último caso, que sería el número 5, ¿vale? Entonces, ya hemos cubierto todos los casos posibles, es decir, estamos comprobando qué número tenemos, ¿vale? Si se cumple que es el número 1, se va a ejecutar esta línea de aquí, ¿vale? Y así vamos a ir comprobando si es el 1, el 2, el 3, etc. Vale, vamos a compilar. Aquí tengo un error, fijaos, se me ha olvidado poner la coma, para que veáis que a todo el mundo se nos pasan pequeños errores. Ahora, ejecutamos y nos pone introduce un número del 1 al 5. Vamos a meter el 2, por ejemplo. Pues el número introducido es el número 2. Bien, no tiene más misterio, pero bueno, vamos a meter el número 4 y nos sale que es el número 4, efectivamente. Ahora, una vez hayamos, por ejemplo, imaginaos que hemos metido el número 1. Una vez hayamos comprobado que es el número 1, tenemos que seguir comprobando que sea el número 2, el número 3, el número 4, es decir, una vez sabemos que es el número 1, ya está claro que no va a ser ni el 2, ni el 4, ni ningún otro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a seguir comprobando? Es una pérdida de tiempo para el compilador, bueno, para nuestro procesador, el seguir ejecutando todas las líneas de código para ver si es el resto de los números, porque sencillamente no es posible. Entonces vamos a ponerle un else. ¿Qué hacemos con esto? Con esto vamos a hacer que compruebe el resto únicamente si no es el 1. Es decir, si se cumple que es el 1, se ejecuta esto y al resto ya no le va a hacer caso, ¿vale? Pero si no es el 1, con este else lo que vamos a hacer es que siga comprobando. Bien, bueno, en este caso va a hacer la comprobación de este cacho de aquí, que es al que le afecta este else. Vamos a poder seguir anidando esto. Esto se llama anidar, if elses anidados. Bien, una vez no sea el 1, comprobamos que es el 2. Ahora, si se comprueba que no es el 2,
vamos a poner otro else, entonces vamos a comprobar a ver si es el 3. Es decir, comprobamos si es el 1, que no lo es, comprobamos si es el 2, no lo es, con el 3, y así con todos, else y else. En este último caso de aquí nos podemos ahorrar el if, porque una vez haya comprobado que no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, está claro que va a ser el 5, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutarlo para que veáis que funciona. Vale, si le quitamos el if, entonces ya no tiene sentido ponerle condición. Es decir, si no es ninguno de estos, llegamos a este else y que simplemente se ejecute esto de aquí. Bien, lo tenemos aquí. Ahora vamos a ponerle el número 3. Igualmente funciona. Como solo tenemos 5 casos, solo hemos puesto un número del 1 al 5, no se percibe. Cuando lo ejecutamos es instantánea la respuesta. O sea, no notamos una clara mejoría entre todo ifs o haber hecho if-elses anidados. Simplemente no lo notamos. Pero si en vez de tener un número del 1 al 5, tuviéramos un número del 1 al 1000 y se tuvieran que ejecutar 1000 ifs, se tuviera que comprobar 1000 veces cuál es el número, sí que veríamos claramente la diferencia. Pero todavía lo podemos mejorar más. Todavía no hemos llegado a la razón de este vídeo. Y es que si el número que hemos introducido es el número 5, igualmente vamos a tener que llegar hasta abajo. ¿Por qué? Porque vamos a comprobar primero si es el 1, después si es el 2, si es el 3, si es el 4 y finalmente cuando sea el 5 se ejecutará esta parte de aquí. Pero todo esto lo podemos hacer de una forma mucho más óptima, sin tener que comprobar todas las veces todos los casos. ¿Cómo hacemos esto? Mediante la estructura switch, que es el propósito de este vídeo. Aquí lo tenemos, switch, el nombre de nuestra variable y abrimos corchetes. Bien, dentro de estos corchetes vamos a poner lo que es toda nuestra estructura condicional switch. Bien, ¿cómo funciona esto? Funciona por casos o por escenarios, posibles casos que puedan darse. Escribimos case 1, 2 puntos. Esto quiere decir, en el caso en el que nuestra variable número valga 1, va a hacer esto de aquí. ¿Qué va a hacer? Pues printf el número es 1. Bien, vamos a hacerlo más corto esta vez. Y después hay que ponerle un break, que posteriormente vamos a ver para qué sirve. Case 2. ¿Cuál será el case 2? El case 2 será el caso en el que nuestra variable valga 2. Entonces, cuando vale 2, va a hacer lo siguiente. Bueno, podemos directamente copiar y pegar. Cogemos todo esto de aquí y lo ponemos aquí. El número es 2. ¿Me pongo con la cena? Sí. Vamos a repetir este mismo escenario. Vamos a copiarlo aquí. Y tenemos case 3 para el 3, case 4 para el... Upa, perdón. 4 para el 4 y case 5 para el 5. Bien. Y para el 5. Aquí se cierran los dos corchetes y vamos a ejecutarlo. A ver. Bien, introduce un número del 1 al 5. Hacemos el 2 y el número es 2. O sea, funciona exactamente igual que antes. Metemos el 4 y nos dice que el número es 4. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que se evalúan, por así decirlo, todos los casos a la vez o muy rápidamente. ¿Por qué muy rápidamente? Porque lo que hay en nuestra variable número se va a comprobar. Es decir, bueno, ¿y cómo funciona esta variable switch? Lo que hace es que comprueba el valor que hay dentro de nuestra variable número y se mete en la situación que corresponde. Es decir, si hay un 4, se mete directamente en el 4 y no tiene por qué entrar en estos de aquí. Es como si fueses por una carretera y tuvieses diferentes desvíos. Pues directamente cogerás el desvío que a ti te interese. No tienes que andar recorriendo todos y cada uno de los desvíos hasta llegar al que te interesa. Y más importante aún, una vez, imaginaros por ejemplo que nuestra variable número vale 1. Pues
se comprueba que es el 1, entra aquí, enseña por pantalla esto de aquí y después tenemos este break que os mencionaba antes. Con este break lo que hacemos es saltar y salirnos de nuestra estructura switch. ¿Para qué? Porque si no pusiésemos este break de aquí, pasaría al siguiente caso y volvería a comprobar si es el número 2. Si tampoco tuviésemos este break de aquí, saltaría al 3 y comprobaría si es el número 3, etc. Y no habríamos ganado nada en comparación con los ejemplos de antes, porque seguiríamos comprobando todos y cada uno de los casos, a pesar de que ya hemos detectado cuál es el número de nuestra variable. Es decir, si ya vale 1, no puede valer ni 2, ni 3, ni 4, ¿entendéis? Vamos a ejecutar esto y si metemos un 4 nos dice que es el 4, si metemos un 2 nos dice que es el 2, simplemente. Lo que os decía, como tenemos pocas líneas de código, no se nota realmente una gran diferencia en la velocidad a la hora de ejecutar el programa. Pero si tuviésemos 2000 líneas de código, pues creedme que pasar de un método a otro se notaría muchísimo. Y bueno, esto es un poco la estructura switch. Cuando se usa, recordad, se usa cuando tenemos una variable y tenemos que comprobar muchos escenarios diferentes. Y sobre todo no queremos tener que pasar por todas las comprobaciones, porque eso nos puede llevar mucho tiempo y mucha capacidad de procesamiento para nuestro ordenador. Entonces, en esos escenarios, el switch es indispensable. Y bueno, esto es todo por esta clase. En las siguientes continuaremos con las estructuras condicionales. Adiós.